De nuevo, los saluda Mauricio Espina desde Mr. Project, siempre su casa para escuchar temas de gerencia de proyectos y por supuesto nuestra ventana para compartir lo que hacemos en estos temas. Hoy les quiero compartir un concepto que se ha vuelto fundamental en nuestra práctica de consultoría en dirección de proyectos y tiene que ver con la conversación, con el aspecto eh, fundamental de la conversación, que va mucho más allá de establecer una agenda y unos comités, y tiene mucho que ver con un acto, con el acto en sí de intercambiar información, entendiendo que la información son mucho más que datos, ¿vale? Entonces les voy a compartir em, estos conceptos, estas ideas que nos acompañan en el día a día de consultoría en Proyectiza, como les digo. Entonces dice así, Project Conversation Design o diseño de conversaciones de proyecto. El problema no son las reuniones, son las conversaciones que nunca aprendimos a tener. En nuestra práctica de consultoría con Proyectiza hemos visto un patrón repetido en muchas organizaciones. Los proyectos no siempre fallan porque falte metodología, formatos, cronogramas, tableros o workflows bien definidos. Muchas veces fallan porque las conversaciones importantes ocurren tarde, con las personas equivocadas, sobre temas incompletos y sin las preguntas necesarias. Y hay una razón de fondo. A la mayoría de profesionales nunca y me incluyo ahí, nos enseñaron a conversar. A mí no me tocó eso en la universidad. No sé si a ustedes les enseñaron a conversar, les explicaron que era una buena conversación. Sigo. Nos enseñaron a calcular, realizar análisis, presentar información, pero no necesariamente nos enseñaron a hacer preguntas difíciles, a escuchar conocimiento técnico incómodo, confrontar supuestos, facilitar desacuerdos o convertir una conversación en una decisión clara. Esa brecha es especialmente costosa para un PMO manager, un gerente de proyectos y también para los equipos técnicos de ese proyecto. Lo vemos con frecuencia. Una PMO instala comités de seguimiento, pero aunque se habla mucho en esos espacios, no necesariamente existe una verdadera conversación. Se revisa el semáforo, se actualiza el porcentaje de avance, se muestran hitos pendientes, pero nadie conversa realmente sobre lo que puede cambiar el resultado del proyecto. Es decir, riesgos emergentes, decisiones bloqueadas, beneficios en peligro, dependencias críticas o conflicto entre áreas, solo por mencionar algunas. El dolor aparece después. El comité se entera tarde, el sponsor reclama tarde, el equipo técnico dice, eso ya lo habíamos advertido. No, operaciones dice, a nosotros nunca nos involucraron y la PMO queda atrapada en una posición incómoda. Tiene información, pero no logró provocar la conversación que el proyecto necesitaba. También lo vemos en gerentes de proyecto que trabajan duro, hacen seguimiento, actualizan planes, persiguen compromisos, pero no logran abrir las conversaciones críticas, las que verdaderamente importan. Saben que hay un riesgo, pero no encuentran cómo elevarlo sin sonar negativos. Saben que el alcance está creciendo, pero no logran poner sobre la mesa el verdadero trade-off. Saben que el sponsor no está tomando decisiones, pero siguen convocando a reuniones donde todos hablan y nadie decide nada. Ahí la carrera profesional también se limita, porque en proyectos complejos no crece quien más sabe técnicamente, sino quien logra convertir conocimiento disperso en claridad, acuerdos y decisiones oportunas. Y aquí aprovecho para hacer un paréntesis. En las universidades, implícita o explícitamente, nos dejan la idea que el que más avanza es el que más sabe. Y ese tema del liderazgo y el tema de las conversaciones nunca aparece. Y eso es una enorme ingenuidad, ¿sí? Que muchos grandes profesionales pagan con sus propias carreras. Sigo. Algunos casos eh, son muy comunes. Por ejemplo,
Un proyecto nace como una solución urgente, pero nunca se conversa seriamente del problema. Meses después, el equipo descubre que estaba ejecutando bien una solución mal formulada. Típico. Otra es, un business case promete beneficios, pero nadie conversa quién será el dueño de capturarlos o el encargado de capturarlos. El proyecto entrega, pero el valor no aparece. Un comité aprueba una inversión sin haber discutido a fondo los supuestos críticos. Cuando uno de esos supuestos falla, todos actúan sorprendidos, como si nunca hubieran escuchado de eso, sabiendo que es una verdad que está ahí y que ha estado ahí siempre. Un cambio de alcance se acepta porque parece pequeño, luego vienen otros cambios pequeños, al final el proyecto ya no cabe en el presupuesto ni en el plazo, pero nadie tuvo la conversación incómoda, subrayo, sobre lo que había que sacrificar. O un equipo técnico conocía una restricción desde el inicio, pero nunca existió el espacio adecuado para explicarla a nivel ejecutivo. La restricción aparece formalmente cuando ya es un retraso y ya no hay mucho que hacer. ¿Y qué tal esta operación u operaciones entra al final? Cuando el proyecto está listo para entregarse, técnicamente se cumplió, pero nadie está preparado para usar o sostener o involucrar o asimilar el nuevo producto o capacidad o aprovechar el resultado. Estos no son problemas de documentación, como normalmente se plantea, o de flujo, o de más reuniones. Son brechas conversacionales realmente. Por eso en Proyectiza venimos trabajando en el Project Conversation Design o el diseño de conversaciones de proyecto. Una idea que parece simple, pero cambia mucho la forma de dirigir proyectos. Cada organización necesita identificar su ciclo de vida conversacional de proyectos. Hago un paréntesis acá. Para nosotros cada vez más las metodologías se tratan de diseñar conversaciones y preparar a los profesionales para que las tengan. Y eso tiene un elemento psicológico, eso tiene un elemento cultural, eso tiene muchísimos elementos, ¿sí? Tener conversaciones que apuntan y de verdad apuntan la yugular de los problemas es difícil. Psicológicamente es complicado y eso es lo que explica que tenemos tendencia a refugiarnos en los rituales, aunque en muchas ocasiones sabemos que no sirven para nada, porque eso no nos confronta psicológicamente. ¿Sí? Pero la verdad es que no sirve para mucho. Y por eso los resultados. Sigo. No basta con decir que el ciclo tiene, por decir algo, estructuración, planeación, ejecución, lo que sea el ciclo, ¿verdad? El ciclo de vida de los proyectos. Hay que descubrir cómo se conversa realmente durante el proyecto y cuáles son las conversaciones claves. Cosas como dónde nace y se convierte en compromiso una iniciativa, por ejemplo, o dónde se decide invertir, o cuándo entran los técnicos y cuándo entra operaciones, dónde se conversa de riesgos y de los cambios, qué operaciones faltan o llegan demasiado tarde y cómo solucionar esos temas. Eso es lo que a nosotros, digamos, nos concentra y a lo que nos dedicamos a estudiar todos los días, ahora con muchas herramientas, incluido IA. Cuando una PMO descubre ese ciclo conversacional, entiende que esto va mucho más allá de tener listas de chequeo y cumplir con formatos. Implica una mirada integral donde se conecta estrategia, ejecución, personas y decisiones a través de conversaciones bien diseñadas. Esto es importante. Em, Nuestras observaciones indican que la mayoría de conversaciones en realidad son no planeadas y entramos a las conversaciones sin haberlas planeado demasiado. Entonces, eso hace que sean muy poco efectivas, ¿verdad? Y por definición, son conversaciones improvisadas. Y eso es muy complicado. Eso cuando se empieza a sumar termina generando enormes dificultades en proyectos. Sigo, significa fomentar una cultura donde se hacen preguntas relevantes, se escucha activamente, se visibilizan riesgos sin temor, subrayo,
se confrontan supuestos y se construyen acuerdos claros. También implica establecer mecanismos de seguimiento que no solo midan el avance, sino que verifiquen si las conversaciones clave están ocurriendo en el momento adecuado, con los actores correctos y generando decisiones oportunas. En ese punto, la PMO deja de ser solo una oficina que pide información y empieza a convertirse en una que diseña, habilita y sostiene conversaciones críticas para el éxito del proyecto. Una conversación de caso de negocio evita proyectos eh, sin o que no apuntan a problemas claros o a beneficios claros. Obliga a responder con previsión qué problemas se requiere resolver, para quién y por qué ahora. Llámese problema, llámese oportunidad, ¿verdad? Una conversación de valor conecta entregables con beneficios y al final valor, ¿verdad? Exige definir qué resultados de negocio se espera, cómo se medirán, quién será responsable de capturarlos. Una conversación de riesgos y supuestos hace visible lo que todos sospechan, pero nadie ha formalizado. Y aquí paréntesis, o nadie se ha atrevido a decir. Pone sobre la mesa que podría salir mal, que estamos asumiendo y qué evidencias respaldan esas suposiciones. Una conversación de gobernanza, por ejemplo, aclara quién decide qué, define con claridad quién tiene autoridad para aprobar, priorizar, escalar o detener el proyecto, cosa que casi nunca pasa. Todos sabemos que muchos proyectos deberían terminarse, deberíamos matar un proyecto en la mitad, ciertos proyectos, pero nadie se atreve. ¿Por qué? Porque eso tiene una carga psicológica gigantesca, además de una carga en términos de gestión. Aquí va otra. Una conversación de control de cambios obliga a hablar de qué impactos y renuncias. Cada ajuste implica discutir qué se gana, qué se pierde y qué se debe sacrificar en términos de alcance, tiempo, costos, calidad. Fíjense que en cambio, casi nunca se dice, bueno, listo, te lo acepto, pero entonces, ¿a qué vas a renunciar? No, de eso no se habla, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es difícil, genera disonancia, genera tensión. Entonces, si le seguimos sacándole el cuerpo a la tensión, la verdad es que vamos a seguir hablando de cosas irrelevantes en muchas ocasiones. Una conversación de cierre convierte experiencia en aprendizaje organizacional. Recoge qué funcionó, qué no, qué debe hacerse distinto en el siguiente proyecto. Nassim Taleb, no sé en qué libro fue, Antifrágil o El Cisne Negro, no lo recuerdo, decía que muchos proyectos y muchas inversiones y muchas compañías pavimentan el pasado, ¿verdad? Con una retrospectiva, con una visión retrospectiva. Y entonces lo que termina ocurriendo para evitar esa disonancia y evitar los conflictos y el peso psicológico es que por más que hayan habido problemas, simplemente se genera una versión muy positiva donde todo fue perfecto, todo el mundo la adopta rápidamente porque es lo más cómodo y dejamos de aprender, porque si todo fue perfecto, cosa que no fue verdad, pues entonces no tenemos lecciones aprendidas. A eso Nassim Taleb le llama el relato retrospectivo, ¿verdad? Ese síndrome de que existe ese acuerdo tácito que los grupos, los equipos de gestión tienen acerca de generar una versión hermosa y real, pero muy bonita, y darla por hecho y ya, y chao, ¿verdad? Y no confrontar la realidad, entonces acaba el aprendizaje. Ese es el cambio. No más reuniones por costumbre, sino conversaciones diseñadas que nos lleven verdaderamente al aprendizaje, ¿verdad? Una conversación diseñada tiene propósito, participantes correctos, temas fundamentales, preguntas críticas, evidencias requeridas, decisiones esperadas y compromisos claros. Para un PMO manager, esto significa rediseñar comités para que no sean espacios de presentación, sino espacios de decisión, escalamiento y aprendizaje. Para un gerente de proyecto, significa dejar de limitarse a reportar avance y empezar a provocar las conversaciones que protegen el valor del proyecto. Para un miembro del equipo de proyecto implica participar activamente en esas conversaciones, aportar su conocimiento técnico de manera oportuna, expresar riesgos o
dudas sin esperar que se conviertan en problemas y contribuir a que las decisiones se tomen con información completa y clara. Mejor dicho, para un miembro de equipo ya no bastará simplemente con conectarse a Teams o a Zoom o a Meet con la cámara apagada, el micrófono apagado, quién sabe haciendo qué. Yo casi siempre tengo la sospecha que la gente no está en la reunión y ya, tendría que de verdad jugarse el pellejo, skin in the game. Hoy estoy muy con Nassim Taleb. Y para la organización significa aprovechar mejor el conocimiento que ya tiene, pero que muchas veces está fragmentado, silenciado o llega tarde a quienes toman decisiones. Silenciado, ¿por qué? Porque es incómodo, entonces políticamente es incorrecto, ¿verdad? En proyectos complejos, conversar bien no es una habilidad blanda, es una capacidad de dirección. Esto no es un accesorio. Esto es quizá lo más importante que podemos hacer. Una buena conversación puede anticipar un riesgo, evitar un reproceso, destrabar una decisión, proteger una inversión o salvar la relación entre áreas. ¿Sí? Producto de que hay una relación honesta y no nos estamos echando la culpa. Tal vez por eso el verdadero reto de muchas PMOs no sea crear más formatos, sino construir intercambios de información más ricos y significativos, donde no solo circulen datos, sino también contexto, criterios, supuestos y entendimiento compartido que permita tomar decisiones con mayor claridad y responsabilidad. Porque no se trata de tener más reuniones, ese no es el punto. Se trata de asegurar que cada conversación impulse decisiones que protejan el valor del proyecto y aceleren los resultados que el negocio realmente necesita. Esto es, damas y caballeros, una forma de plasmar el Project Conversation Design que poco a poco se está gestando dentro de Projectice y se ha vuelto un tema muy importante. Recuerden, esto no es en muchas ocasiones de tener más formatos, las cuales no son a veces son problemas de documentación, ni de workflows, ni de más reuniones, sino de tener verdaderas capacidades conversacionales en el equipo, ¿sí? Que hagan que verdaderamente cuando nos juntamos salgan de ahí cosas útiles, ¿verdad? Cosas tremendamente útiles y eso tiene todo que ver con la madurez profesional y de los grupos para conversar y para tener intercambios de información tácita y explícita verdaderamente significativos y valiosos para el negocio. Espero que lo hayan encontrado interesante. Yo, como siempre, encantado de estar con ustedes, de verdad. Los invito a estar muy pendientes de la página web de Proyectiza, de los comentarios, porque hemos desarrollado muchísimos recursos como autodiagnósticos y apps con Mr. Project, donde ustedes pueden estudiar para las certificaciones, etcétera, gratuitos. Entonces, qué bueno que los puedan aprovechar. Como siempre, un placer y hasta la próxima.